Eliana Brachaforte es cofundadora de Workana, la plataforma de talento remoto que cambió la forma de trabajar en Latinoamérica. Hace más de una década empuja una idea simple y poderosa, que el trabajo se organiza alrededor de las personas y no al revés. Desde esa mirada habla de equipos diversos, cultura que cuida y decisiones difíciles tomadas con claridad y respeto. Con Eliana quiero ir al centro de lo que sostiene esa visión. Cómo se construye una empresa grande sin perder propósito, qué aprendió de liderar en entornos volátiles, cómo se ponen límites sanos en culturas de alta exigencia y qué significa de verdad trabajar con libertad. Tengo una excelente noticia para compartirles, y es que Bloom Life Argentina, la marca de suplementos adaptógenos que hace más de un año yo consumo, es sponsor oficial de Nope. Están ellos felices de acompañar un proyecto como Nope y yo no podía estar más honrada de tener un partner en el que creo y que vengo consumiendo. Así que bueno, la única condición era que además de que yo me viera beneficiada, toda la comunidad va a tener un acceso a un 10% de descuento con el código NOPE, N-O-P, entrando a bloomlife.co cada vez que quieran comprar. Placer, gracias por estar acá. Un placer estar, gracias por invitarme. No, al contrario. La primera igual, antes de que hablemos de todo eso y de trabajo y qué sé yo, la primera pregunta de rigor de este podcast es ¿qué querías hacer cuando eras chiquita? Mujer. Esa es la mía. ¿Lo tenías clarísimo? Sí, desde los 9, 10 años. Me di cuenta y cuando me di cuenta ya fue imparable. Claro, era un camino de ida. Sí. O sea, bueno, no, en realidad fue un camino de esconder y frenarlo. Bueno, pero en tu cabeza era claro, había como, no había dudas. Todos los días pensaba en eso, todos los días. ¿Y cómo fuiste llevando eso en paralelo a que estudiaste? Ese es algo que lo logré controlar, convenciéndome de que lo que me decían que estaba mal o que la sociedad implícitamente a veces te dice que está mal. Otras veces más explícitamente y bueno, y yo era la hija más grande de una familia clase media y yo quería hacer todo bien, todo lo que decían se que esperaba se esperaba de mí, así que esto no era parte de eso y bueno, y del otro lado traté de hacer todo lo que me decían tratando de decir, bueno, con la libertad que yo pudiera conseguir dentro de esos parámetros, ¿no? Y bueno. ¿Pero eso fue algo que vos lo hablaste o lo guardaste para vos? No, nunca lo hablé. Jamás lo dije. Hasta los 37 años. Nunca se lo dije a otro ser humano. Wow, Eli. Así que sí. ¿Cuánto hace de eso? De tus 37 años. Ahora tengo 43, así que hace 6 años, en 2019. Se lo dije a mi mujer, así que... Claro, o sea que vos en el proceso... Incluso te casaste. Hice todo. Perro, chicos, universidad, buenas notas en la universidad. ¿Qué estudiaste? Administración. ¿Eso te gustaba? Sí, okay. Sí, es lo que me gusta. Sí. Lo elegí un poco diciendo, che, quiero hacer algo que me deje hacer cualquier cosa porque no sabía bien qué quería hacer. Y administración parecía que encajaba, pero después me di cuenta que me gustaba, o sea, yo ya sabía igual que me gustaba la idea de empezar empresas o emprender, sí. Entonces eso también encajaba y terminó siendo lo que hice después de un tiempo en una empresa, en Google, y después me fui y emprendí, entonces ese fue un poco, eso sí quería hacerlo. Era mío. Claro, aquí era como el sueño, ¿no? De laburar en Google, es como, no sé, uno dice Google y... Fue, lo hablo en mi libro, lo hablo porque, bueno, es como que hice mucha retrospectiva, ¿no? Después de cuando escribís. Y lo que me pasó fue que me di cuenta que cuando mandé mi currículum para trabajar en Google, sí. Fue una de las primeras decisiones como muy libres, muy mías. Que nadie me dijo, che, vos tenés que trabajar acá o tenés que, no sé, la tecnología es lo que va. No, a mí me gustaba la tecnología de chiquita, nadie en mi casa, mi viejo me trajo una compu vieja una vez y... ¿Vos bueno, habías pedido eso? No, la trajo porque la empresa de él como que la cambiaron por otra y trajo y le dieron esa casa. Y yo dije, esto es mío.
o sea, Te mi viejo no tenía apropiaste. idea de cómo usar una compu, entonces me dejó. Y desde ese día me enamoré de la tecnología y bueno, cuando me entero una tarde, o sea, en un domingo a la tarde agarro Clarín, en papel, en la casa de mis suegros, en 2006 estamos hablando, y veo que Google abrió oficinas en Buscaba, Argentina. claro. Anunciaban que iban a abrir oficinas. Entonces dije, bueno, yo mando. ¿Vos en ese momento qué estabas haciendo? Estaba trabajando en la empresa de mi padre, que era otra de los mandatos que estábamos cumpliendo. Que no era de tecnología. No, autopartes. Ah, Un claro. embole, para mí un embole, pero Está bien, estabas siguiendo el mandato. Ahora, ¿vos sentís que el mandato era tan real o era también para vos una manera de saber qué hacer porque no podías hacer o no sentías que podías hacer lo que deseabas? yo igual, o sea, dentro del... es difícil saber, como que también escribiendo me di cuenta de qué difícil es saber qué decisiones tomamos como muy libres. Claro. Porque también Sí, todos nos... ¿libre de qué? Claro. todos nos- o ¿Desde sea, cuándo? Desde chiquito nos etiquetan, nos dicen cosas, tal vez es sin querer, ¿viste? Tal vez a mi hija yo le digo, sos un demonio, en chiste. Sí. Y ella se lo toma en serio, entonces se endemonia, ¿viste? Un poco a veces. Y así, y eso ya la vas, entonces tratás de no limitar, pero bueno, nos han hecho eso y nos hacen y lo hacemos y digo, no es que es culpa de nadie, No. pero yo sentí que esa decisión, la de Google, fue muy libre. Y después, no sé, me casé, tuve hijos y no me arrepiento ni loca. O Pero sea, espera, sí. cuando aplicás a Google, Sí. ¿te llamaron de una? Me llamaron de una. Y ahí tenías que hablar con tu papá y decir, dejo la autoparte. Sí, pero cuando o sea, Cuando era Google, le pareció que estaba ok. le dolió, por años trató de que vuelva, pero lo entendía. Ok. Creo que lo entendió. Al final, ahora creo que Ahora, igual ya está curtido, ya. pero pobre. Pero entendió. O sea, cuando le dije que era en Google, en ese momento la gente ni sabía cómo hacía plata Google. Porque Claro. usás Google, viste, y no Sí, te das gratis. cuenta que había tantos anuncios Claro. y todo. Entonces, pero era ya una empresa que estaba como creciendo un montón. Sí, y de ya todos la afuera, usábamos. claro, era Entonces, fue como, wow, qué bueno, o sea, bien. ¿Y ahí entraste para hacer qué? Acá en Argentina eran todos equipos relacionados a ventas o Sí. operaciones. Y mi trabajo al principio fue de darle soporte a los diarios o a empresas o a más chicos, o a sitios web chiquitos. Ok. Y bueno, y como era una oficina nueva y éramos poquitos para toda Latinoamérica, para Hispanoamérica, me tocó hacer de todo, que está buenísimo. O sea, como que nosotros hacíamos un montón de cosas que tal vez los Tus colegas pares... en Estados Unidos no hacían No. una sola cosa. Entonces aprendí un montón, fue espectacular. La empresa además estaba a nivel hasta gerenciamiento muy moderna, ¿viste? Claro. Manejo por objetivos, cosas que en ese momento eran muy nuevas. Y además había oportunidades de todo. Yo trabajé 3 años en Argentina, después 2 años en Brasil, que fue increíble también la experiencia, equipo nuevo, medio emprender adentro de Google, porque era un equipo que no estaba en Latinoamérica, entonces aprendí un montón que me sirvió después, ¿no? ¿Y cuándo decidís vos irte? ¿Ahí es para hacer Workana directamente? Sí. Trabajando en Google, tuve la suerte de conocer un montón de emprendedores de tecnología e Claro. internet que Que usaban era a Google. quienes los que vos vendías. Claro, que los ellos ads. ponían anuncios Claro. en sus sitios y ganaban plata y eran mis clientes, digamos, Claro. indirectamente. Y uno de ellos, trabajamos muy bien, o sea, yo lo atendía, pero era como que había muy buena onda, que es Tomás, quien es mi socio. Y bueno, y cuando yo estaba en Brasil, un día me dice, che, me estoy yendo de la empresa en la que estoy ahora, él ya había emprendido, y me gustaría que te sumes a lo que estoy pensando, todavía no tengo del todo claro qué va a Sí. ser, y bueno, y ahí me invita y yo digo, esto es la oportunidad que yo quería, es ahora. Aunque estaba súper bien en Brasil, gobierno de Lula, el dólar re barato, Sí. había de todo bárbaro. Sí. Pero Y- ¿qué fue lo que sentís que te hizo? ¿Qué era lo que te faltaba? Y seguía siendo es una empresa que creció mucho en esos años que estuve Sí. y se empezaba a burocratizar. Y yo quería más libertad de hacer y emprender lo que yo entendía y después confirmé es que Sí. te daba la libertad de
esto quiero que sea así, y esto quiero probarlo, y lo pruebo rápido, y me muevo rápido. Y, como más agilidad. sí, y hacer algo nuevo, distinto, que no se había hecho también. O sea, crear algo nuevo, resolver un problema difícil haciendo algo que no se hizo antes. Y con Workana un poco eso en Latinoamérica no era así. Era así. así. Estaba bueno. ¿Y cuáles eran los desafíos? Esta otra, Tomás, venía a hacer algo parecido, tampoco. O sea, medio que ustedes vieron. No, nada que ver. Vieron un pain, ¿no? Como vieron un problema en un contexto y dijeron, che, resolvamos esto. Nos pasó un poco de sorpresa. Estábamos investigando ideas de negocio. Sí. Y habíamos contratado a una persona en una plataforma parecida a lo que es Workana para que nos investigue ideas de negocio. Pero ahí no se nos ocurrió. Claro. Como diciendo, che, fíjate qué tendencias hay en internet, como benchmark. qué empresas levantaron capital, Sí. como para ver qué se podía hacer en Latinoamérica. Y a fin de año de 2011, mi socio contrata a un chico para que le haga el video de cumpleaños del primer año del hijo. Hoy tiene 14, Joaco. Y en Filipinas. Y viene el video hecho y estaba buenísimo. Y era como, che, ¿por qué no hay nada en español, en portugués de esto? Y entonces empezamos a investigar, porque nos parecía raro. Y bueno, y había una oportunidad de hacer un mercado local de trabajo online, que era una locura para ese momento, decirle a latinoamericanos, contrata a alguien que no sabes quién es. Claro, que no lo viste nunca, no la viste, no sabes. Nos parecía que era el momento. Tal vez fue un poquito temprano, pero bueno, funcionó. ¿Por qué decís que tardó la gente en entender de qué iba? Y costaba un poquito convencer a las empresas de contratar personas remotas. O sea, la pandemia después aceleró todo. Eso, la pandemia aceleró. Igual nosotros habíamos crecido mucho ya para ese momento, pero sí, como que el convencimiento final vino en la pandemia y como que ya se normalizó el todo. Pero sí, llevó tiempo, porque además pensá que todavía hablábamos de, no sé, cantidad de conexiones de banda ancha en América Latina como una métrica a mirar para ver si podíamos crecer mucho o no. Era como 2012. Claro. ¿Y vos ahí ya te habías casado o no? Me casé en 2010, sí. O sea que te fuiste a Brasil. Nos casamos y nos fuimos a Brasil. Ese fue un poco el plan que hicimos con mi mujer. O sea, y ahí cuando decidís volver, ella estaba ok con volver. Ella medio te estaba siguiendo a vos. Ella me acompañó, en lo de Brasil me acompañó, o sea, se copó con la idea. Siempre. ¿Qué están en San Pablo? En San Pablo, sí. Yo amo San Pablo. Sí. A mucha gente le cuesta, pero a mí me encanta. No, es un montón, es enorme, ¿no? Se dice como selva de pedra, le dicen los brasileños, que es la selva de piedra, pero tiene mucho pasando al mismo tiempo y se volvió muy cosmopolita eso. También. Me gusta Buenos Aires, me gusta San Pablo, me gusta Nueva York, o sea, es como ciudades pesadas. A mí yo igual, Londres, power. Sí, power. Y bueno, cuando surgió lo de Workana, tuve una llamada con Tomás, y cuando salgo de la llamada la miro a mi mujer y le digo, cagamos. Claro. Porque, bueno, obvio lo charlé con ella, pero era como, che, esta es... Es una decisión medio tomada. Era una oportunidad bastante única, porque era emprender con alguien que ya había levantado capital, que para mí era un aprendizaje, muchos aprendizajes ya hechos, que a mí como a los 30 años, era la primera vez que iba a emprender, era como ir con alguien que ya sabía. Era ir medio seguro de alguna manera. Sí, iba a ser un poquito más fácil levantar capital, todo eso que es tan difícil. Era difícil entonces, es difícil ahora. O sea, él ya había juntado capital para su otro emprendimiento anterior. Sí. Y bueno, así que era una linda oportunidad, difícil de dejar ir en ese momento. Bien, ¿y cuál fue el desafío más grande que vos pensaste? Por ahí en ese momento pensaste, che, ¿va a ser fácil juntar guita? ¿Fue tan fácil juntarla? ¿La idea permeó bien? Tuvimos, todas las etapas tuvimos. No, bueno, pero en esa etapa inicial, que eso fue medio lo que vos decís que te hizo... No, al inicial levantamos unos dólares, un poquito más de $100,000 de unos inversores ángeles y un poco nuestro. Y con eso nos da 4 meses más o menos de sobrevivencia. Y con eso teníamos que probar. Pero la puesta en marcha y ver si andaba. Y ver si había algo de interés. Claro. O sea, vos que
como que ahí tenías que probar que había algo de interés para convencer a los inversores que siguen, que son los que te ponen entre 300, hoy esas rondas son entre 300 y 1,5 millones. Claro. Bueno. En esa época las rondas eran más chicas, nosotros levantamos $500,000 en esa ronda que vino después, En ya la de haber segunda, lanzado. ok. Sí. A los 6 meses de haber lanzado, un poquito antes levantamos esa ronda, que esa nos daba casi 2 años de vida. De oxígeno. Sí. Ahora, esa guita, o sea, vos ahí lo que tenés más que nada es como armar una plataforma en la que los y las proveedoras de servicios, los profesionales, los freelancers se suben y se presentan, pero vos no tenés ninguna potestad, o sea, vos no tenés un chequeo de esa persona, o sí, o hay como algún tipo de control sobre la gente que está en la plataforma. En la primera versión Sí, no había nada. No había nada. O sea, nosotros les pedíamos que llenen su perfil, que en su perfil podían llenar nombre, foto, con datos, que otros trabajos que hicieron, como si fuera un CV de freelancer. Sí. En esa primera versión era básico, muy básico. Y después la plataforma hacía, vos te creas tu perfil de freelancer, las empresas se podían registrar, publicar un proyecto en donde decían, quiero alguien que me ayude para esto. Sí. Para editar un video, para crear un e-commerce, para un montón de cosas. Y hablabas, o sea, los freelancers proponían un precio y decían, che, yo te lo hago por esta plata, soy yo, habla conmigo, había mensajes. Sí. Y si te gustaba ese freelancer, aceptabas su propuesta, pagabas y esa plata quedaba a resguardo de Workana hasta que el proyecto se terminara. Se entregara. Eso y ahí era lo ustedes básico. cobraban como un porcentaje de ambos. Era un porcentaje sobre el total del monto. Ok. Sí. Eso existe todavía. Bien. Lo que pasa es que la plataforma creció un montón, es mucho más compleja, hay un montón más de chequeos que se le hacen a los freelancers, a los pagos, a un montón de medidas de seguridad. Porque vos cuando creas una empresa como esta, que es un mercado, es un marketplace, te pones en el medio de 2 personas y le decís, che, ustedes no hablen entre ustedes, déjenme a mí coordinarlos. Y vos tenés que decir, bueno, y ahora que estoy en el medio de ustedes, así, justificar tu existencia. Claro. Entonces, tenés que agregarles valor, si no, dicen, me voy por otro lado. Claro, si no le hablo directo por el WhatsApp. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa en Mercado Libre en los primeros años? Y ahora nadie piensa en decir no pago por Mercado Libre. En caso contrario, decís quiero que seas por Mercado Libre. Claro, es lo que te da la seguridad de que te va a llegar. Exacto. O que haya un rastreo y después está el tema de los reviews. Exacto. Nosotros al intermediar los pagos también, las personas, o sea, los freelancers empezaban a recibir reviews calificados de los clientes y sabíamos que era un trabajo real. El que pagaba, el que no pagaba, porque tal alguien cual. pagó. Entonces ya los freelancers empezaban a ganar perfiles cada vez más valiosos porque habían trabajado a través de la plataforma. Eran reviews calificados y eso empezó a crear cada vez más valor. ¿Cuál fue la dificultad más grande que te encontraste y que por ahí pensaste que no iba a ser? Y al revés, ¿qué fue lo que pensaste que era una papa y resultó que era una locura? Voy a empezar por esa. Pensamos que la siguiente ronda de inversión después de esos $500,000 iba a ser fácil porque los inversores que pusieron plata para esa primera ronda dijeron, están chochos, tranquis, en un año les damos $1,5 millones porque esto se alinea perfectamente con lo que necesitábamos. Está buenísimo. A los 6 meses nos llevaron a Londres, a la casa matriz, nos mostraron todo, nos dijeron, miren, esto está buenísimo, era una ciudad al sur de Londres, nos llevaron, era como, esto está todo cocinado, sí. Buenísimo, y a los 2 meses se salta un escándalo de ellos con el NHS, que es la parte de salud, sí. ¿viste? Y gigante, y ahí la empresa madre de ellos, de los que nos iban a invertir, porque era como un conglomerado, sí. Dice, los voy a vender. Los voy a vender. Abandonó. O sea, vendió la empresa esa. Y ellos que nos iban a poner plata dijeron, sí. Perdón. Y nosotros salimos a buscar una ronda de inversión mal preparados, todo mal hecho. Entonces nos dijeron que no. La empresa había crecido bastante, pero tal vez no lo suficiente como para interesar a otros inversores muy rápido y sin prepararnos bien. Entonces tuvimos que pedirle a los inversores, che, necesito un poco más de plata para bancarme un año más. Así que eso fue error, aprendizajes, un montón de cosas que después, la segunda vez que fuimos a buscar plata, aprendimos, hicimos bien y nos salió bien. Así que...
Que es como tener un mejor deck para presentar, mejor deck, más tiempo probablemente, porque ustedes estaban tan tranquilos que ya habrán claro, llegado mirar con la mejor soga al ciertas cuello. métricas del negocio, entender dónde te puede un inversor cuestionar, che, me parece que acá ustedes la están pifiando, cosas que tal vez no estábamos mirando tan a fondo, porque te sentás en, bueno... Claro, estaban muy confiados. Estábamos más confiados, sí, eso no está bien. Bueno, pero O sea, es está bueno, aprendizaje, pero... claro. pero Y al sí. revés, ¿qué fue lo que pensaste que iba a ser tremendo y resultó más fácil? Pensamos que al mismo tiempo que empezamos nosotros, empezó un competidor y el primer año y medio ellos parecían ir mejor que nosotros todo el tiempo. Eran mucho mejor en prensa, entonces estaban Relaciones en todos públicas. lados. Entonces cada vez que hablábamos de Workana decían, como los otros, Claro, como no, esta otra. no. Nubelo se llamaba. Sí. Y era como todo el tiempo, y entonces decíamos, che, ¿qué onda? ¿Por qué ¿Por qué ellos los conocen más? y bueno, eran muy buenos en prensa ellos, la verdad, eran muy buenos, en otras cosas también, pero empezó a pasar que nosotros éramos muy buenos haciendo marketing digital. Y entonces la máquina de crecimiento para atraer más clientes que contraten gente, que en definitiva, cuando ofreces trabajo, las personas, los freelancers van a elegir el lugar donde haya más trabajo. Éramos nosotros, o sea, empezamos a hacer cada vez más nosotros. Cada vez había más proyectos en Workana que en las otras plataformas locales. Y ese crecimiento se hizo una bola de nieve que además hizo que los freelancers abandonen las otras plataformas por nosotros. Y eso que parecía que iba a ser re difícil, al final... Qué bien, pero casi que por reputación, más allá de la prensa que tenía el otro. Es que la prensa está bien. Sí, obvio, es necesario. También te hace crecer y da confianza. Está buenísimo, pero... En una startup las ruedas de crecimiento son inevitables. O sea, tenés que tener una rueda de crecimiento que ande porque si no vas a morir, o sea, te va a matar. Y nosotros teníamos una mejor rueda que ellos. Eso fue en definitiva lo que pasó. Y la gente, o sea, sean los que buscaban trabajo que los que los que ofrecían su trabajo. O sea, era... ¿Qué porcentaje argentinos y cómo fue creciendo regionalmente, ¿no? Porque ahí me imagino que por ahí acá, estando acá y conociendo gente acá, es como más simple entender con qué bueyes estás arando. Siempre. Y después a la distancia, entre chequear todo, chequear la reputación del dador de trabajo y también la reputación del profesional debe ser más complejo. Nosotros siempre le apuntamos a Hispanoamérica y Brasil. Sí. Brasil lanzamos... Pero Brasil porque vos tenías esa experiencia de haber estado ahí. Los chicos también, mis socios, son 4 cofundadores. Sí. Y 3 de nosotros habíamos trabajado mucho en Brasil. Entonces no le teníamos el miedo que a le veces tiene le todo el tenemos, mundo. ¿viste? Porque es enorme, porque es Brasil. Otro idioma. Una cultura un poquito diferente, Sí. hay que entenderlo. Y entonces no le teníamos ese miedo. Y Bien. entonces a los 2 meses de haber lanzado en español, lanzamos en portugués. Audaces. Sí. ¿No había nada en Brasil de eso? Había menos que en español. Ok, Y bien. entonces rápidamente, al menos del año de haber lanzado, Brasil ya era el 50% del negocio. Wow. Y Argentina Claro, el 20%. que es un volumen más o menos. Es en 2 estúpido. minutos, claro. Es increíble. Y hoy sigue siendo el 40% del negocio. Depende del tipo de cambio, viste que Claro. ellos no lo miran, pero nosotros que operamos en todos los países y hubo devaluaciones en los últimos tiempos, a veces te afecta. Pero sigue siendo gigante. Es gigante, es un solo país, viste. Por eso siempre terminamos lanzando por ahí más funcionalidades en Brasil que en otros países, porque era en un solo país. Ya chequeas todo, pago, obvio. Es el país donde primero los freelancers cobran directo en su cuenta bancaria en un clic. Que además era muy avanzado, claro. Pix ahora, antes eran otras, sí, era como sí. En su momento los boletos bancarios, Claro, era como todo el mundo usaba boleto bancario, bueno, teníamos boleto bancario. Y nos pasó eso, que Argentina, el problema que teníamos era que teníamos un sesgo hacia Argentina, siendo todos argentinos los cofundadores. A veces los problemas de Argentina, que además siempre hay, Sí. Nos llevaban más tiempo de los que deberían para un negocio que no era tan importante. Entonces en un momento hasta un poco a propósito empezamos a soltar a Argentina, porque era muy difícil de sostener. Claro, los tenía como atados. Para sostener ese Sí. 18% que tal vez era Argentina, estábamos haciendo un esfuerzo gigante, costoso, no era tan rentable. Y entonces empezamos a soltar y bueno, y después depende del clima político y económico, crece o no, ¿viste? Y además en Argentina, no sé, por los tipos de cambio y todo, a veces se quejaban
cómo cobro, o sea, o cómo paga el cliente. Entonces soltamos. Y hoy creo que los chicos tienen Argentina, o sea, es Brasil, México, Colombia, Estados Unidos, Argentina, en ese orden más o menos. O sea, el resto de los países están bastante más grandes. Más grandes. España. ¿Y en qué, vos mientras hacías todo eso, vos antes me dijiste todos los días pensaba que querías ser mujer, ¿no? O no sé cuál era exactamente tu pensamiento, como Sí. que estás incómoda en tu vida, o Sí. no, pero era una cosa como que te atravesaba todas tus acciones, o en realidad es un momento cuando te ibas a dormir pensabas un momento en eso. No, hay momentos que Ok. del día que no es que estoy pensando 100%, estaba pensando 100% del día en eso, lográs, viste, como que lo tratás de meter en una cajita y Ok. apretarlo, pero sí, todos los días en algún momento del día se me cruzaba, era como imposible, y no, pero después el resto del día operás. Lo que pasa es que termina siendo algo que, aunque yo conscientemente lo ocultaba y quedaba en el inconsciente tal vez Sí. en varios momentos, termina siendo algo que es una máscara. O sea, no terminas no siendo vos en cualquier cosa que hagas, porque Claro. no sos vos nunca. Es una amiga también trans decía que por eso hay tantas mujeres trans que son actrices y demás, dice, pues son actrices de método que nunca rompen, Claro. nunca rompes personaje, ¿viste? Porque creas un personaje para satisfacer y esa persona no sos vos. Yo creo que todas las personas hacen algo de eso a cierto nivel. Las personas trans lo hacen a un nivel más literal o más que se ve, pero no. Yo creo que todos nos terminamos Sí, limitando. todos estamos condicionados por distintas cosas, como decíamos al principio, Sí. como vos dijiste, bueno, cuánta libertad en el fondo tiene uno para elegir, ¿no? O cuán libre está siendo uno cada vez que hace algo. Ujú. Pero hubo algo que en algún momento te dijo, bueno, hasta acá llegué. Un montón de cosas. O sea, no fue una situación, fuiste como acumulando. Sí, es algo que estalló, terminó estallando un poco. Había por ahí, hay una parte que es externa, que es un cambio de humor en la sociedad, si querés. O sea, la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la representatividad, sobre todo a mí que me interesaban mujeres trans en medios. Vos fuiste sintiendo que el contexto era más afín, se iba volviendo otro. El contexto es más afín y también eso y lo otro que sentís es, che, si ella puede, Claro. tal vez yo también. Por eso Sí, yo siempre ves hablo que referentes. los referentes son re importantes. Porque te hacen pensar en que vos también podés. Claro. Y eso a mí me ayudó un montón. Yo busqué por ahí hasta mujeres trans en el mundo de la tecnología. Ofelia Pastrana, por ejemplo, que es una colombiana que vive en México y habla de tecnología. O una chica de Brasil que era desarrolladora en una startup. Okay. Y yo la seguía en redes y era como, wow, mirá, transicionó también después de los 30. Claro, como que te ibas viendo identificada y viendo que era posible. Sí, y lo otro que me decía era como, bueno, pero ya sos vieja, ya transicionar ahora no se puede, vas a hacer la mentira que cualquier mujer se cuenta, Sí. o sea, vas a ser horrible, entonces, todo, porque te vas, cada vez la mentira la vas reforzando para ver si sostiene. Para ver si te convences a seguir en el mismo lugar. Y me pasó, lo que poco me hizo explotar y tal vez decir, che, lo necesito o lo quiero hacer, era que, pero no sé, después no supe cuándo o cómo, cuando transicionó Caitlyn Jenner a los 65 años, Sí, que fue muy impactante. fue impactante y claro, quedó divina con toda la plata que tenía, espectacular, y yo dije, mira, qué bien, quedó bien, o sea, mira, Y además que quedó era mi bien. expectativa, no es que yo le estoy poniendo una condición de tenés que quedar bien, viste, cada uno... Vos, además de que querías ser mujer, querías ser como una bomba, No claro. sé si una bomba, quería gustarme, que es lo que Claro. no sabés antes, ¿viste? Ok. Después mi psicóloga me cagó pedos, ¿no? Un Y montón de sí. veces. Pero vos qué querés, tenés que estar satisfecha con la mujer que sos hoy, me decía. Y sí, Y, pero es difícil. sí, a veces cuesta. Y sí. Pero un poco me daba la imagen Ok.
del imaginario. No, y además Cris había sido como mega deportista, o sea, también había representado al Una país, persona famosa. muy, muy pública. Todo el mundo la conocía, o sea, la había conocido antes. Antes y además, bueno, Sí, después reality, ¿no? se casó Era con como- Cris, sí, estaba muy... Y eso te dio la idea de que no estabas vieja. No, fue peor, fue al contrario, pero yo no quiero transicionar a los 65. Ok. Sí, era que voy a esperar a que mis hijos crezcan, que es un poco lo que hizo ella, y que mi ¿Y mujer ahí tenga una cuántos vida hijos? con ¿Ya lo que tenías eligió. todos tus hijos ahí? Ya tenía mis 2 hijos. Ok. Y ¿De qué edades? Y en ese momento era... Y ahora he tenido 2, la más chica, y 4, el más grande. Ok, Ahora tienen 9 y 11. ok. Y, y bueno, y una noche fatídica para mi mujer, se lo escupí todo. Después que pasaron un par de cosas más, como que yo dije, bueno, tal vez es el momento. No era el momento, por lo menos no para ella. No sé si en algún momento iba a ser el momento. ¿Pero vos sentiste que ella sabía un poco o no? Ella en un momento pensó que yo le iba a decir que era gay. Eso te dijo ella. Después me dijo eso, sí. Yo pensé que en algún momento me ibas a decir que era gay, que eras gay, y Y bueno, no se iba a y ver. hasta ahí, Porque yo había tenido unos cambios en los últimos 2 años, hasta que se lo dije. sí, O sea, desde que pasó físicos. sí, no sé, depilarme, empezar Ok. como con ciertas cosas. No, pero bueno, que nada, que- nada notable igual, ¿eh? Sí. Em, No, pero además, digo, los varones heterosexuales también se depilan. Sí, sí, sí. Digo, hoy está bueno porque es una etapa en la que medio nada es indicio de nada. Lo que pasa Por es eso que, era como- era como- claro, la sorprendiste. cuidado. Y sí, te estabas afrancesando, como dijo en ese momento Tellerman. Cuando decían que él, claro, le cuestionaban, decían que él era homosexual, dijo, no, yo soy afrancesado. Y ahí le dijiste, te quiero decir, sí, fue una noche, se lo dije, y después de ese momento... pero espera, esa era la primera vez que vos le decías a alguien, Sí. vos le pudiste decir, voy a transicionar, o le dijiste, mira, yo esto me viene pasando desde que nací, o desde que tengo uso de memoria. Sí, le dije como, ok. no sé qué quiero hacer. O sea, no sé qué, voy que por a eso no hacer. tenías tan en claro que... Y no había hablado con nadie, no es que dije, no es que hice todo bien y dije voy a hablar con una psicóloga, con un psicólogo. Y Ah, voy a bueno, pero hiciste planearlo. bien que por ahí hablaste por primera vez con la persona a la que más... Sí, su con la que psicólogo más le comprometida dijo, estabas. Dice, sos la carcelera que abrió una puerta, le decía, y ella le decía, me chupa huevo. Claro. ¿Qué me importa? Y debe ser difícil. En su momento, ¿no? Obvio. Ahora ya está todo bien, pero en su momento sí cuesta, sí, un montón. ¿Pero ustedes siguen juntas? Sí, Como pareja. como pareja, sí. Es espectacular. Sí, la verdad que sí. Y entonces vos ahí le tiraste todo eso, a ella se le vino el mundo abajo, pero vos te sentiste liberada, aunque sea. Y sí, Sí. sí, porque significaba que había roto una represa. Y con los días, esa represa estaba claro que no había vuelta atrás, que iba a hacer algo con Claro. todo esto. Pero sí, mi decisión siempre fue, bueno, me gustaría sostener lo que tengo. Porque o sea, o tratar de ver, de no romper todo. Porque vos podés explotar y transicionar, y a muchas personas trans les pasa que decís, listo, me cansé, voy, el día siguiente me opero toda, o sea, lo que sea que quieras hacer, me visto, todo, y si yo hubiera hecho eso, seguro no hubiera pasado esto con mi mujer, de estar juntas todavía, o hubiera sido diferente, seguro. Y yo no, nosotras nos amamos, y entonces mi prioridad fue, quiero ver si podemos hacer algo. O sea, vos tenías en claro que tu objeto de amor seguía siendo ella. Sí. Lo que necesitabas era decirle la verdad por un lado y ver si a ella, qué le iba a pasar a ella con Y esa después información. ver, los claro. psicólogos nos dijeron a las dos la misma cosa, o sea, su psicólogo y Qué mi bueno, psicóloga. Nos ok. dijeron, ¿qué te pasa? No, es que yo no sé si me va a gustar cuando sea mujer. Y Claro. yo no sé si voy a poder esperar para todo lo que ella necesite. O sea, como un poco a la velocidad. O tal vez ella no quiere o lo que sea. ¿Pero hoy se aman? Sí. Bueno, día a día. Y un poco fue día a día y otro poco fue hablar mucho y decir, si alguien no se la banca, listo, está todo bien. Claro. O sea, como que dijimos, bueno, está bien, que debería Siempre ser que en cualquier estemos matrimonio, bien, ¿no? claro. Pero bueno, lo pusimos muy en presente, si no se banca algo,
podés decir me voy, o puedo llegar hasta acá, o lo que sea. Costó un montón, o sea, yo hice por mi lado con mi psicóloga, ella con su psicólogo, después otra psicóloga, después una psicóloga de pareja y de familia cuando elegimos a los chicos. Fue mucho trabajo, pero se pudo. ¿Y en tu ámbito de laburo eso era algo que te preocupaba o no? No me importaba tanto. Qué bien. O sea, llegó un punto que, o sea, muchas veces me dicen, qué valiente, Eli, lo que hiciste. Y yo digo, sí, puede ser. Más fue, ya no me importa nada. O sea, no, sí, que ya pase lo que tenga que pasar. Hartazgo. Excepto con esto que te contaba, de mi pareja y mi familia. Claro. El resto era como, bueno, si vos no me querés hablar más, no me hables más, si vos no sé qué sé yo. No, más que... Era como... Sí, el tema es, creo, como... Obvio, no tanto que piensa el otro de mí, sino uno encontrarse en este nuevo espacio, en los mismos lugares en los que era esta otra persona o en los que estuviste forzando tanto tiempo esa máscara. Sí, y a todas las personas que por ahí estaban involucradas en mi vida tienen su propio proceso y Claro. es entender eso. A mis viejos, a mis hermanos, a mis amigos, cada uno tiene su proceso y está bien y tenés que entender eso y darles tiempo. Y después, digo, yo la verdad que nunca sentí que perdí mucho, sino que gané un montón. Entonces, a la larga es como, bueno, está bien, eso salió bien. Y con los chicos No, fue los chicos simple porque eran fue chicos fácil, también, sí. ¿no? Y tienen como una capacidad de entender mucho mayor. Mi hija se dio cuenta antes de que yo le dijera. ¿En serio? Sí. ¿Qué te dijo? Me dijo... ¿Tu hija era ¿Vos la de querés- 4 o la de 2? En ese momento, cuando me dijo esto, tenía 4. Sí. Me dice, vos querés usar vestidos como mamá. Yo no había hecho nada. Yo Nada. me vestía con jean y remera. O sea, Antes no. de que le hablaras a tu mujer, ¿te No, dijo no, eso? no. Una vez que No, ya no, habías hablado. Yo había empezado mi transición, pero Sí, muy lenta. muy lenta. Te hace el pelo largo. Tenía un poquito más largo el pelo, me había sacado la barba y usaba jeans en ese momento de chupines. Claro, que se usaban. Se usaba, hace Claro. 5 años se usaba, no juzguen, y remera, o sea, nada más. Y ella zapatilla. ya captó, sí. Sí. ¿Y ahí fue- qué le contestaste? Le contestó mi mujer. Y como que sí, puede ser, y no sería un problema, o no sé, como que le dejamos ahí. Igual los chicos se distraen muy rápido. Sí, es como, sí. No, hay que contestar lo que te preguntan en le ese decís momento dos y ya. cosas y ellos ya se van para otro lado, Sí. ¿viste? Nunca, nosotras pensábamos, no, yo pensaba, me voy a Sí. sentar un día y les voy a contar lo que me pasó cuando era chica y no sé qué. Y Bueno, entonces todavía vos no. le contás un par de cosas y te dicen, ¿y qué? ¿Te querés pintar las uñas? Sí. Ah, ok, chao. Y se iban. Claro. No, pero yo quería hablar. Te tengo que contar de mis traumas. Claro, y es como, no importa tus traumas. Es como, yo la única duda que tenía es si te querías pintar las uñas. Bueno, pero todavía no están listos para escuchar los traumas. No En les algún importa. momento quizás sea parte de un relato que te pidan, ponele. Sí, después Cuando de sea más como grande. por ahí fueron claro. preguntando, pero preguntan cosas sueltas, ¿viste? Y Es sí. como, después ellos tuvieron su proceso, lo contaron en el colegio, cosas así, pero Qué bien. los adultos somos más complejos. Mucho más complejos y además lo que vos decías al principio, esto de que para vos era importante tener referentes, ¿no? Vos sos ahora ese referente para tantas mujeres que no conoces, pero también para tus hijos, cuanto a que uno tiene que poder elegir. Y parece como una obviedad, porque uno siempre lo que dice es, yo lo único que quiero es que mis hijos sean felices, ¿no? Y seguro que tus padres dirían lo mismo de cuando vos Sí. eras chiquita. Y sin saber esto, ¿no? Uno condiciona tanto. Entonces, entre que los chicos hacen lo que ven, ¿no? No lo que uno les dice, es el mejor ejemplo de que se puede y de que hay que escucharse. Y después te das cuenta que a pesar de todo lo que pasé, por ahí vos a veces los marcás, ¿viste? Sí. Los condicionás y decís, ¿qué estoy haciendo? ¿Como con qué, por ejemplo? No, bueno, no, con cómo hacer en el estudio. Claro, en no, el tenés colegio, que... ¿viste? Sí. Y sí, porque hay un punto, uno es casi inevitable transferir esa propia expectativa de uno a
Mi hija, por tus ejemplo, se hijos? la pasa cantando y bailando. Entonces le decimos, ¿querés hacer teatro musical? Y siempre nos dice que no. Y le seguimos preguntando. Claro. Y ella siempre nos dice que no. Entonces, ¿Por qué no vas vos a hacer teatro musical de una vez? es como, a nosotras nos parece Obvio. a vos te encantaría. Y si vayan las dos. Y entonces es como le cargas eso Y sí. porque te parece, porque decís, che, a vos te gusta esto. Y sí, pero no quiero ir. Bueno, listo, no vayas. Bueno, más adelante. Por suerte tienen mucha capacidad de responder lo que quieren. ¿Qué pensás que sí es importante, ¿no? En ese sentido, como vos como referente, que las mujeres que pasan por un proceso de transición, las mujeres o los varones que quieren transicionar, realmente, ¿qué te sirvió, no? Si tú pudieses al día después, con el diario del día después, tener como un manual que vos dijeses, bueno, yo tengo que hacer esto, esto y esto, o no dejar de mirar esto, ¿cuál sería esa devolución, ¿no? Con la experiencia tan positiva por lo que vos estás contando, que creo que no es la de la mayoría, lamentablemente. No, hace poco me junté con una amiga ya y me contó su historia y era parecida por ahí en los tiempos de las edades nuestras, cuando empezamos la transición y demás, pero ella terminó con una situación donde su pareja sigue enojada después de muchos años, su expareja. Claro. Y una dificultad por ahí, las hijas eran más grandes, y una dificultad por ahí relacionarse con las hijas. Entonces, y vos decís, che, ¿hizo algo mal? No sé, es como... hay un mix de suerte, hay un mix de paciencia, de todas las partes, de los mandatos propios de las partes, porque, no sé, mi mujer tuvo la capacidad de construirse un montón en lo que era su identidad también, porque decís, che, ella se sigue identificando como una mujer heterosexual, claro, pero que me elige a mí y le gusto, y entonces decís, che, ¿y cómo llega a eso? Y bueno, qué sé yo, de mucho laburo, pero es como... Y todas las transiciones son re distintas. Yo cada vez que escucho una historia es como, son súper únicas. Pero ponele, ¿vos crees que deberías o hubieses podido finalmente haber transicionado antes? Lo he pensado muchas veces. Yo creo que lo hice cuando pude y creo que me salió bien. Hay una nostalgia que tengo de no haber vivido la adolescencia. Y la juventud siendo yo, y eso no te lo devuelve nadie. Pero si hubiera transicionado y le hubiera dicho a mis viejos en el 2000, con 18 años, che, me pasa esto, andás a ver todos los equívocos y por ahí hasta atrocidades que hubieran pasado, que en el momento hubieran sido como más normales, o che, no, andá a hablar. Ni hablar de que no lo hubieses No conocido a tu mujer y no tendrías Exacto. a tus hijos. Sí, ese es otro universo que no conozco. Así que estamos bien. Estoy en paz con eso, pero sí, es como, ¿hay una nostalgia de eso? Sí, claro, obvio. ¿Y qué pensás que hubieses necesitado, ponele, cuando eras chiquita y sentías eso, ¿no? Ese deseo de ser algo que, como dijiste al principio, la sociedad, y digo, por más que hoy sea más abierta o que haya más historias o que lo podemos hablar y la gente esté mucho más familiarizada, sigue siendo todo muy binario, ¿no? Como las chicas van con un uniforme que es de falda, los varones con otro, a las escuelas que tienen uniformes, en los baños todavía ves el muñequito, como es lógico que cuando uno se siente como en un cuerpo que no es el con el que se siente identificado, se sienta fuera de lugar, porque todo lo que pasa alrededor te obliga a decir, bueno, celeste o rosa, acá o allá, ¿no? ¿Qué cambios sentís que realmente hace falta hacer? ¿O sentís que estamos yendo realmente hacia eso? ¿O es más como un greenwash, viste, como cuando se habla de la sostenibilidad, como es con una cosa, una lavadita de cara, o hay cambios profundos que vos ves? Hay cambios inevitables, creo, que están ocurriendo. Yo creo que la sociedad, por un momento parece que hay un retroceso de todos los avances, pero por otro lado, cuando yo tengo amigos que tienen hijos más grandes que los nuestros, algunos, y ves cómo crecen esos chicos y decís,
está bien, podés esperar, tratar de volver atrás a lo que era cuando crecimos nosotros en los 90 y la familia tipo, y que eso sí era una mentira en el sentido de, che, las familias no eran verdaderamente así como las pintás. Entonces, y yo veo que, no sé, la hija de un amigo pudo, y le costó también, ¿no? Pero pudo hacer entender a los padres desde re chiquita que ella no encajaba con el estereotipo de género de nena, pero es nena. Y dijo, y siempre dijo quiero jugar al fútbol y lo logró y ahora y está haciendo hasta una carrera de eso y vos decís, eso en los 90 no hubiera pasado nunca, jamás. O sea, hubiera sido súper, súper difícil y así como ella, yo estoy contando el caso que conozco yo, pero creo que eso es inevitable porque hasta lo vemos en, no sé, el otro día estamos viendo colegio secundario para mi hijo y es como, no, como el fútbol femenino tiene una demanda sobredimensionada, ahora hacemos fútbol femenino y no hay fútbol masculino porque los chicos hacen otro lado. Y vos, y ya casi no hay hockey, te dicen, y vos decís, no hay hockey femenino, y vos decís, ¿cómo puede ser? Claro. Será un poco moda, pero también es cosas que antes estaban muy Sí. generizadas y ahora yo creo que se le va sacando un poco el género, que eso, lo más Está sano bueno, es eso. es eso. Porque a mí, lo que te pasa al final es, che, yo quiero hacer eso, pero me dicen que no es para mi género. Y ahí es donde te bloqueas y decís voy a encajar y si hago eso me van a hacer bullying, que también eso es algo que era mucho más común antes. Entonces, yo creo que sí hay un cambio real. Después ahí tira y afloje todo el tiempo. ¿Qué te gustaría que entiendan mejor las personas, ¿no? Que atraviesan por ese cambio del post? Porque por ahí hay gente escuchando que no se animó todavía, escuchando, viendo. ¿Qué te gustaría, cuál es el mensaje? Porque son procesos de cambio como muy profundos, ¿no? Y también en lo profesional, no sé, yo me imagino, vos también estás en el mundo tecnológico por ahí, aunque creo que mayormente siempre masculino, pero moderno, ponele. Pero los médicos, ¿no? Los abogados, como profesiones como de una formalidad y que al mismo tiempo se sienten como muy involucrados con sus pacientes o con sus clientes. Y seguramente hay un montón de gente atrapada en esa situación en la que cree que no puede como defraudar a esas personas, como que sería mostrar que le estuviste mintiendo durante años. Y el que se siente ofendido porque me mentiste, es como, no entendió No nada, entendió creo. nada. Porque no, es lo que me pedían que sea, no es que estaba mintiendo. Y es difícil, o sea, puede haber un sentimiento como de me defraudaste, pero no tenés que tomarlo como una culpa Personal. vos. Es imposible. O sea, puede haber igual, porque te terminás enojando por ahí con las personas que no entienden, cuesta. Sí. Pero por ahí mi mensaje es, no sé, siempre antes de empezar este proceso, siempre parece imposible. O sea, siempre parece, che, esto no, va a salir mal. Y por ahí hasta que yo me convencí de que quería hacerlo igual y ver qué pasaba. Después del resto, cuando empezás a contarlo, el resto te dice. Yo digo, lo cuento siempre. Mi papá me llevó a caminar 1 hora y media a los 2 días que le conté y para decirme, durante 1 hora y media vas a perder todo. De muchas maneras diferentes. Pero, entonces... Bueno, era el miedo que tenía él. Claro, obvio, sí, él se caracteriza por ser una persona muy cautelosa, entonces imagínate, pobre, lo que lo hice sufrir. Bueno, pero él también se debe haber sentido. Yo creo que de alguna manera tu alivio no hay forma de que no haya impactado en toda la gente que te ama a tu alrededor. A la larga sí, Claro. es como toda la parte intermedia y por ahí, digo, en esta sociedad que vivimos hoy también ayudó cuando mi papá empezó a ver que había aceptación de muchos ámbitos y sobre todo por ahí cuando un amigo de él le mandaba un mensaje y le decía, che, tu hija la vi en tal nota o vi que hizo tal cosa y eso le da seguridad de, ok, está todo bien, Claro. que es un poco el miedo como padre, ¿no? Entonces, en definitiva, desde el antes da mucho, mucho miedo y parece imposible.
y del otro lado es un poco el sentimiento de, che, vale la pena porque vas a ser vos, o sea, no es demasiado importante la identidad como para dejarla de lado y bueno, por eso vale la pena. ¿Cómo sentís que te impactó a vos? Porque debe haber habido un cambio, todo. Vos mamá, vos en el laburo, vos líder, vos hija. Y un poco o sea, es como que te liberás, estás más liviana, además rompes, porque al romper esto y mostrar al mundo quién sos, no solo te sacas la idea, o sea, no es que solamente revelás la identidad esta del género, sino que también otras cosas empezás a decir, Exacto, bueno, claro. esto también, que no tiene nada que ver con el género, esto también no me gusta tanto. O sea, yo cuando renuncié a Workana, cuando me fui de Workana, hace 2 años, justo 2 años, también fue parte de ese proceso de, che, esto ya no me hace bien como me hizo tantos años. O sea, estuve 11 años, la pasé genial, fue el otro gran proyecto de mi vida, además de mi familia, pero ya no me hace bien, no me está llenando. Entonces, cuando renuncio, o sea, esas decisiones se hacen más fáciles. Ay, cuestan igual, pero como que hay una cierta liberación en todo sentido, que está buena, o sea, está re buena. Pero igual no te fuiste de Workana por eso, porque pasó un tiempo, ¿no? O sea, No por eso, por eso, no. vos ahí pudiste ejercer tu Sí, sí. mismo rol. No, fue espectacular adentro de Y Workana. ahí adentro vos te sentiste, no sé, mejorada, ponele, porque esta tu nueva versión tuya más auténtica podía proponer cosas que quizás la anterior no En proponía. Workana yo siempre fui una versión muy mía porque la Ok. hicimos. Mi socio siempre se ocupó más de la parte del negocio. Estábamos todos en todo igual, pero. Y yo me ocupé mucho del equipo y de la cultura. Entonces, como yo ya había puesto una impresión mía muy fuerte en los equipos, en la cultura que queríamos. Era una cultura muy diversa, porque además contratábamos personas para trabajar remoto, o sea, más de la mitad de los empleados siempre fueron remotos y después de la pandemia todos, y eso hizo que además contratábamos en múltiples países, o sea, hoy Workana debe tener personas de 12, 13 países adentro de la empresa, eso te da un montón de diversidad ya de por sí, Sí. entonces eso estaba. Después lo que pasa es como que te cambia el aire, es como muy distinto. Y yo además me sentí muy cómoda. De hecho, a Workana se lo conté 6 meses antes que al mundo sobre mi transición. O sea, o antes, 8 meses antes. Entonces, había una comodidad que era. ¿Y cómo fue el feedback? ¿Fue el que te esperabas? Mandé un mensaje por Slack, que es No, me muero. por la ¿Por plataforma de Slack? mensajes. Sí, mandé un mensaje porque escrito, yo quería mandarlo escrito, era a todos Sí, los empleados. Entonces, sí. Pero ya habías hablado con tus socios. mis socios Ok. sabían, varios de Workana sabían, algunos los más cercanos por ahí yo le había contado, pero bueno, en ese momento eran haber sido 80 empleados y bueno, mandé y me fui Mandaste un viernes a la tarde, mandé el mensaje, la me fui a la casa de una bomba. amiga Sí. y a las 2 horas dije, bueno, voy a ver qué onda. Y no, había más de 100 respuestas, o sea, había como un montón de amor, de Sí. emojis, de todo, y mensajes privados, re lindos, re lindos. Qué bueno, ¿no? Eso es Sí. como una cosa que Esto me. reconforta Como y que algo inesperado fue esa como. Porque vos no le andás pidiendo a tus amigos, che, decime que me amás. Y como, viste, no andás, viste, che, ¿me amás o me querés? Y es como que esto inevitablemente hizo eso. Hizo que mucha gente que yo amo, que yo quiero mucho, viste, o que hay gente que está en mi vida y me dijera, Cheli, qué lindo, te quiero un montón, me encanta lo que. Y es como, los obligué o sea, entre sí, comillas, sí. No, generaste tipo, una situación en la que en se que hizo eso iba muy a obvio, pasar. Sí, claro. sí, sí. Y entonces es lindo, porque bueno, mucha gente te lo dice, porque el momento da, Y sí. y fue recibir mucho amor. Estuvo Y bueno. sí, porque también valoran eso, el momento de vida al que llegaste y también que lo estés compartiendo de esa manera. Sí. Es algo como muy íntimo. Y hoy, ¿cuál es el proyecto? ¿En qué estás? Estoy en un montón de cosas. Estoy metida en inteligencia artificial un montón. Aproveché para aprender. Estoy haciendo apps yo, que no soy programadora, usando IA.
estoy con un proyecto con uno de mis socios de Workana, que también se había ido en su momento. Con uno de ellos hicimos una empresa de IA con se llama una capa de orquestación de inteligencia artificial que ayuda a construir aplicaciones y procesos con agentes de IA y demás. Es una tecnología intermedia y estamos con eso. Y bueno, escribí un libro y hago cosas en redes, hago contenido en TikTok mucho y entre todo eso voy y vengo. Es muy libre todo eso. No, porque además, claro, eso te abrió como una nueva, te dio una visibilidad que por ahí no tenías, ¿no? Yo era la vocera de Workana, claro, pero es distinto, sí, obvio. Yo era como... Pero hablabas de Workana. Sí, más que todo, sí, obvio, en mi vida. Por eso no hablabas de tu vida. Ahora de repente varón, cis, heterosexual, claro, casado con sus hijos y un y perro. hablabas del futuro del trabajo. Y hablaba mucho de lo que sigo hablando, claro. mucho el mundo del trabajo sigue siendo mi tema, si querés. Sí. Pero sí, no, hablaba de eso solamente. O sea, era lo que me gustaba. Y me sigue gustando de otro lugar. Pero te gusta hablar, digamos, ¿sentís también esa responsabilidad de contar la historia? ¿O en un momento decís, ya está, fue esto, quiero seguir hablando de laburo y bueno? Depende del contexto. Okay. Todavía siento como que está bueno ser referente. Doy charlas en empresas o de la parte de orgullo, de diversidad y demás, hablo de eso. Pero no es de lo que más hablo sigue siendo de trabajo, de liderazgo, de toda esa parte. O sea, es una partecita que está siempre presente y me gusta porque es un poco ser referente. Entonces está bueno y además creo que también me gusta la idea de ir a lugares y representando por ahí a la comunidad y como persona LGBT, pero que no sea para hablar solo de eso, sino como, emprendedora en tecnología. Claro. Entonces, ya eso es un acto que está bueno. O sea, y creo que es sano también. Es sano dejar de, por lo único que te llaman es por eso, sino que también hay una presencia de alguien, hay diversidad, pero porque está bueno que esté esta persona y que hable del tema que sabe y listo, y ya está. Y en ese sentido, ¿cómo ves el futuro del trabajo? No, justo hoy leía una nota de que Hollywood presentó la nueva actriz creada 100% por inteligencia artificial, no sé, Terry, no sé cuánto, no sé cómo se llama. Divina. Sí, la vi. Y que está todo el revuelo en Hollywood de que va con los actores y actrices. ¿Cuál es tu impresión, no? Porque yo siento como que por un lado hay como este miedo de que la inteligencia artificial reemplace a todos y a todas. Por otro lado me parece que es como un camino de ida, no hay mucho para cuestionar. Hay una inteligencia artificial que ya nos viene acompañando hace rato y bueno, ahora esto se está desarrollando. ¿Cómo lo ves vos? Estoy usando mucho IA para todo, entonces mi impresión ahora es como que es increíble, ¿no? Es increíble porque, no sé, yo pude hacer una aplicación que te analiza el CV y te lo mejora y te lo optimiza, te hace un montón de cosas. Yo hubiera necesitado un equipito de 3-4 personas y un par de meses para hacerlo y lo hice en el último mes. Yo sola, en mi casa, sin saber programar. Sí, o sea, soy técnica en un montón de cosas, pero hasta ahí llego. Claro. Entonces, eso es increíble, y yo creo que es positivo. Hay mucha gente que dice, no sé qué, porque bla, y no sé qué. No, mirá, esto es democratizar un montón de acceso. Hay ahora personas que solas pueden hacer un videojuego, pueden crear cosas solas. Pero el humano es clave. El humano es clave en el sentido de que la IA no es buena o sea, todavía no se mejora a sí misma. Y si le das datos de resultados de cosas que hizo otra IA, empeora, o sea, cada vez se hace más tonta. Entonces, claro, todavía necesita data humana para mejorar y para ser mejor. Entonces, y eso para mí también se refleja en lo que haces vos con IA. Para que la IA sea increíble y te dé resultados increíbles, el humano tiene que estar por detrás acompañando para que ese resultado itere y mejore. Entonces, creo que va por ahí. Es cómo vamos a usar esta herramienta que es es algo, yo siempre digo, hay pocas cosas que me sorprendieron tecnológicamente en mi vida. Me encanta, o sea, no sé, acceder a internet, el primer iPhone, o los celulares, o el primer iPhone,
Son momentos que marcan, ¿viste? Y la IA siento que es otro, y que es real. O sea, sí hay un montón de bla, bla alrededor, pero es increíble. O sea, es lo que yo hice en el último mes, no lo puedo creer. O sea, yo no podía hacer esto jamás sola. Era imposible. Entonces, ese uso, esa democratización y esa capacidad que tienen ahora cualquier trabajador, que tenga que aprender algunas cosas, ¿no? Pero es accesible, de repente cambia el juego, y creo que a nivel trabajo nos deja en otro lugar y hay que entenderlo, hay que estar metido porque... Pero ponele, hay profesiones que decís que van a tender a desaparecer y otras nuevas que van a surgir. Siempre pasa en estas revoluciones, siempre cambian muchas profesiones. Creo que sí va a pasar, está pasando. No sé, hablaba con los chicos de Workana y me dijeron, che, traducción se vino al piso. O sea, traducción, que era una vertical en Workana que siempre estaba, ¿viste? No era la más importante ni cerca, pero no sé, ahora la gente ya no usa traducción, usas con IA. Y al menos que necesites certificados o asegurar cierto nivel de calidad, usás IA. Y los traductores usan IA y después corrigen. Claro. Entonces, la capacidad de trabajo de un traductor se multiplica por 10. Entonces, pasa y va a pasar. Yo creo que lo que te hace es, te da una eficiencia o una productividad que no vimos antes. Y después, en lo que es artístico, creo que el uso es limitado todavía. Yo esto de la actriz. Ya la vi y dije, sí, esto es hasta incómodo. Sí. Porque además le hicieron un perfil en redes sociales como si fuera una persona real. Y vos decís, no, dale, o sea, no va por ahí, me parece. Pero bueno, veremos qué conclusiones salen de esto. Sí, y me parece también como en el universo de la salud hay un montón por hacer. Digo, hay como espacios en los que... El otro día una noticia de avance en encontrar nuevos antibióticos. Gracias a la IA generó no sé cuántas moléculas nuevas que le dijo, che, investiguen esto. Como la IA le dijo, mira, yo creo que vayan por acá. Estas 10.000 o estas 4.000, no me acuerdo cuándo era. Y de esas 4.000 los científicos eligieron 40, no me acuerdo. Y investigaron esos 40 y había 2 que eran tipo increíbles. O sea, era como, no habíamos pensado en esto jamás. Wow. Entonces, para eso, sí, está buenísimo. Sí, lo que hay es que bajar como la paranoia y seguir, porque también cuando me acuerdo del año 2000... que todo, ¿no? Era ese pánico, ¿qué va a pasar con las computadoras? No sé, era como... Se iban a romper. Se iban a desintegrar. Se iba a cortar la luz a las 12 de la noche. A las 12 de la noche del 31 de diciembre de 1999. Que nos reímos ahora, pero yo realmente había pánico. O como decís vos, me acuerdo la primera vez que sonó un celular y yo estaba en un colectivo y pensé, ¿quién necesita un celular en el colectivo? ¿Quién sos? ¿Quién te crees que sos? Entonces hay que bajar un poquito, como si no lo hubiésemos vivido, ¿no? Tal cual, ya todos hemos pasado por esos incertidumbres, vemos que todo sigue, por suerte que el componente humano sigue siendo valioso. Sí, yo creo que la creatividad humana al lado de la IA nos va a dar sorpresas, eso es seguro. Después, si llega a la etapa esa que todavía no la vemos, de lo que dice Sam Altman de la inteligencia artificial general, que es la que ya va a tener conciencia, no conciencia, pero que va a ser como la inteligencia de un ser humano. Sí, como la inteligencia de un ser humano promedio. Eso es un poco la definición básica. Y que vos le puedas hablar y te puedas relacionar como si lo fuera. No estamos ahí, no llegó eso, y eso sí puede llegar a cambiar todo, pero todavía no sabemos si es real, porque los modelos pensantes, estos que estamos usando ahora, ¿viste? Los que dicen pensando y demás, hay un par de papers que dicen que, y uno de Apple que dice, che, es mentira que piensa. No está pensando. No se llama la ilusión del pensamiento, el paper, y dice básicamente, che, no puede resolver problemas básicos o está juntando data. ¿Viste el desafío este de las 2 ovejas y el lobo que tienen que cruzar el río que hacíamos de chicos? No sé, que era bueno, no lo pueden resolver. Entonces vos decís, hacen cosas increíbles, yo lo uso todo el tiempo, es espectacular, pero hay algo ahí en pensamiento. Le falta la intuición, la experiencia, la lógica, claro. Hay algo que todavía no está. Entonces, no estamos tan cerca de eso, o por lo menos no, los mortales no lo sabemos,
Entonces, yo creo que tenemos unos años de esta es la realidad de la IA, acompañemos esto y veamos cómo esto nos multiplica. Y saquémosle el jugo. Sí. Este podcast lo acompaña esta temporada una marca que se llama Bloom Life, que hacen suplementos de adaptógenos. Yo venía tomando melena de león para el foco y la memoria y bueno, ellos se contactaron conmigo y me dijeron, nos encanta lo que haces, te queremos apoyar. Y ahí pensamos juntos una pregunta, que es la pregunta Bloom Life, que se la hago a cada invitada, que es, ¿qué hábito incorporaste recientemente en tu vida para mejorar tu calidad de vida? Que no tiene que ser necesariamente, no sé, deporte, comida, pero algo que hiciste un shift a conciencia, un cambio para que impacte en tu calidad de vida. Varias cosas. Qué bien. Dámelas todas. No, el último, siempre entrené, pero en el último año ya entrenó 4 o 5 veces por semana. Entonces eso me cambió un montón. Y a mí el correr me salva mentalmente. Mentalmente. Sí. Los días que no corro duermo peor. Así que... ¿Corres mucho o sos como no largas distancias? En su momento corrí bastante antes de transicionar y aceptar, entonces era como había que sacar por algún lado y después ya no, después corro pero tranqui. Y eso me ayuda y después hacer fuerza y todo y es como son momentos de... ¿Vos cambiaste tu entrenamiento desde que transicionaste? Sí, mi profe me lo cambió, sí. Sí, porque no... cambian los objetivos. Cambian los objetivos, cambia el cuerpo, porque por lo que yo tomo. Claro, entonces, por las hormonas. Por las hormonas. Entonces, sí, hubo que cambiar. Y para él fue como un experimento. Un desafío. Qué interesante. Sí. Así que eso mucho. Y después son hábitos que se me van cambiando con la edad. ¿Viste? Ya no tomo café después de las 4 de la tarde. No. Pero ¿dormís mejor? ¿Desde que transicionaste, por ejemplo? Lo que pasa es que yo me estreso mucho con el trabajo. Entonces tengo que regular. O sea que te seguís estresando igual a una hora que te sacaste semejante peso encima. Y ay, sí, porque todo el tiempo estoy pensando. Mi vieja, mi mamá te diría que ella de chica me regaló un libro que se llama Corazón Inquieto, que es la vida de San Agustín. Y me dijo, vi el título y pensé en vos, me dice. Corazón inquieto. Sí, es que no paro. Entonces, como siempre hay un proyecto, siempre hay algo, siempre hay algo que quiero hacer, algo que está pendiente, algo que no hice. La ansiedad es una de las cosas que tengo que manejar bastante. Bueno, te vas a llevar hoy ashwagandha, que eso te va a ayudar a la ansiedad. A las 7 de la tarde te tomás 2 y empezás a bajar y después me contás. Tengo una amiga que toma melena de león y la recomienda siempre. Bueno, si quieres también te doy melena de león. Pero la melena tomada a la mañana, pues sí, porque si no vas a dormir dicen que nunca te enfoca más. Y que a las 5 bajás. O sea, es como algo así. Como... Sí, la melena de león es en ayunas a la mañana, enfoque, memoria. Y esto, la ashwagandha te ayuda a regular el cortisol, es para bajar. Sí, creo que tengo una cierta adicción al cortisol, creo también. Necesitas más ashwagandha que melena, Puede diría. ser. Gracias, Eli, un placer. Un placer, gracias, Sabrina. Gracias.